Hola, les habla Abel desde Pekín, China. Bienvenidos a mi podcast, El Cuento de Roma, episodio 26, El Estado de la Unión 390 a.C. La semana pasada vimos cómo los galos de Breno llegaron a las puertas de Roma, puertas que nadie cerró. Esta semana estamos en nuestro episodio 26, lo que significa dos cositas. 1. Estamos en nuestro segundo episodio del tipo El Estado de la Unión, que esta vez nos encuentra en el año 390 a.C. Y 2. Estamos a 26 episodios, lo que significa que tenemos medio año de valor acumulado. Un año, 52 semanas. Medio año, 26, ¿verdad? Muy bien, este episodio, como va a ser un poquito más largo, se va a componer de 3 partes principales. Primero veremos qué andaba pasando en Roma misma. De ahí vamos a ver el mundo de Roma con un vuelo de águila, al igual que la vez pasada, y por lo tanto iremos alrededor del mundo en el sentido del reloj. El norte de Italia primero, luego Dalmacia, Macedonia, Grecia, Asia Menor, Siria y la futura Palestina, Egipto, Cartago y África del Norte. De ahí a la península ibérica, las Galias y de regreso a Roma, viendo si hay algo importante en las islas del Mediterráneo, Sicilia, Córcega y Cerdeña. Si alguna región no ha producido algunos cambios grandes, pues esa región no será mencionada en nuestro vuelo de águila, y como un buen ejemplo de esto serían las Islas Británicas, donde no ha habido cambios de grandes consecuencias para que nos detengamos ahí. Después iremos a la tercera parte de este episodio, donde veremos una breve lista de los gobernantes de Roma desde el último Estado de la Unión hasta este Estado de la Unión. Es decir, que veremos una lista de cónsules, decemviros y tribunos militares que manejaron los destinos de Roma durante estos últimos 119 años. No todos, solo los que realmente fueron importantes. ¿Qué les parece? Y por supuesto, este episodio no contiene ningún tipo de segmento de la palabra de la semana o podcast de la semana. Entonces, a Roma y a las tropas de los galos, que, si podemos creer a nuestras fuentes bibliográficas, el día 19 de julio del 390 a.C., un día después de la batalla, durmieron en un campamento muy provisorio en las afueras de Roma porque sospechaban que la ciudad de Roma les había preparado una trampa y no era aconsejable entrar a una ciudad desconocida después del anochecer. Pero cuando los galos se despertaron al día siguiente, las puertas aún estaban igual de abiertas, igual de quietas e igual de sin guardias. Lentamente los galos se aproximaron. Estaban entre los marcos de la puerta colina o en latín porta colina. Cuando entraron se dieron cuenta que no solo las puertas de las ciudades estaban abiertas, sino también la mayoría de las casas. Me imagino que Breno y sus galos habrán temido más las casas cuyas puertas estaban abiertas que aquellas cuyas cerraduras tenían que romperse. Y entonces vieron gente. Ancianos, sentados en sus típicas sillas romanas, quietos en frente de sus casas, quietos como estatuas. Los galos los miraban como que los hombres eran seres divinos, sin atreverse a siquiera tocarlos. Hasta que, por supuesto, uno de los senones juntó suficiente coraje y probó tirar la larga barba blanca de uno de esos ancianos. Tal vez ni siquiera estaba seguro si se trataba de una estatua o de un hombre, pero ese galo no tuvo muchos instantes para andar pensando en eso porque un segundo más tarde el viejo le metió un golpe en la cabeza con su bastón de marfil. Eso debe haber dolido. El galo, sorprendido por la acción, dio un grito y todo el mundo se dio vuelta. En su repentina furia, el galo tiró su brazo con la espada hacia atrás y luego la hundió en el pecho del anciano. El nombre de ese anciano, según los historiadores, era Marco Papirio. Y ahí fue donde la matanza empezó. A gritos, los galos comenzaron a decimar a los ancianos. Empezaron a correr por las calles, a veces dando vueltas enteras alrededor de manzanas de la ciudad, antes de darse cuenta de que habían pasado por esa calle ya. Después empezaron a entrar a casas. Según Tito Livio, las casas de los patricios estaban totalmente abiertas, mientras que la mayoría de las casas de los plebeyos estaban cerradas y atrincheradas con postes de madera. Abiertas o cerradas, nada estaba fuera de las reglas de juego. Todo lo que se podía sacar, mover, aflojar y llevar era propiedad de los galos. Después descubrieron dónde los romanos se estaban escondiendo, el monte Capitolino. Se echaron a correr hacia allí, pero las rocas empinadas del Capitolino hacían la subida imposible. Corrieron de un lado hasta el otro y solo uno de los lados de la colina parecía suficientemente accesible. Trataron de subir y los romanos los dejaron llegar más o menos hasta la mitad del acantilado,
y entonces les dieron tal cantidad de piedras y flechas que los galos perdieron tantas vidas como guerreros habían ido a subir. Volvieron a intentarlo, y otra vez los romanos esperaron hasta que la altura de la cual caerían los mataría, y como caer caían. Resulta ser que aquellos romanos que habían regresado de la batalla junto con la mayoría de los hombres de edad que se habían quedado en Roma, decidieron que el Capitolino era su mejor chance para sobrevivir un ataque de parte de los galos, y tuvieron razón. Los acantilados del Capitolino ofrecían una defensa insuperable. Breno decidió volver a intentarlo al día siguiente y otra vez perdió unos 100 soldados. Los galos se dieron cuenta que la única manera de vencer a los romanos era por medio de un asedio. No les darían acceso a agua y comida. Guardias fueron organizados y patrullas se aseguraban que los romanos no tuviesen otra vía de escape. Los romanos, por su lado, se sentían seguros en su fortaleza a unos 20 metros por encima de todos los demás. Pero esto se convirtió en una situación donde el vencedor sería aquel que pudiese vivir un día más que el otro, y raciones de comida y agua fueron extremadamente estrictas. Considerando sus chances, los romanos se dieron cuenta que si no obtenían ayuda desde afuera de Roma, estaban a la merced de la paciencia de Breno y sus guerreros. Ellos también establecieron patrullas y guardias que deberían controlar todos los puntos donde acceso al monte pudiese ser logrado por medio de rampas u otros artefactos. Si bien los galos no poseían esos artefactos, los romanos no andaban con ganas de arriesgarse. Después del tercer día de estar aislados en el Capitolino y mientras los romanos debatían el asunto, un estallido los hizo mirar hacia el sur, donde un almacén de aceite acababa de incendiarse. El ruido fue el techo del edificio que se desplomó sobre el piso de madera al lado del foro romano. Aceite y fuego por todos lados. El fuego se propagó rápidamente hacia el sureste de Roma y barrios enteros se vieron devorados por el incendio. Como un comentario personal, no creo que Breno fuese tan estúpido como para quemar Roma o parte de Roma a propósito, porque la ciudad era algo que cualquier invasor hubiese querido utilizar para sus propios planes. Pero bien, algunas de las versiones que tenemos hasta dicen que los galos incendiaron la ciudad entera apenas terminaron de matar al viejo Papirio. Personalmente lo dudo, pero igual lo digo. Pero bueno, Breno no andaba de buen humor. El trato que Breno había hecho con Dionisio de Siracusa no decía nada de estar agobiados en una ciudad que olía a muerte y a pescado envenenado, y tampoco decía nada de estar meses enteros en un clima que no les convenía a los galos ni en lo más mínimo. Y aquí es la hora de declarar el motivo que historiadores modernos consideran como el verdadero objetivo de la invasión y el saqueo de Roma. Dudamos que un tipo como Breno, un cacique galo de tanta experiencia y habilidad, se haya ido al ataque porque uno de sus mini caciques fue asesinado por un idiota romano allá en Clusium. Lo más probable, como una causa de todo esto, fue que aquí se trataba de un contrato entre dos naciones o pueblos, y aquí va la explicación. Dionisio de Siracusa, ya casi dueño y señor de toda Sicilia, miraba con apetito hacia la ciudad de Massina, que por naturaleza y por historia era un aliado de Roma desde tiempos de la monarquía. Pero, sabiendo de estrategia, Dionisio de Siracusa no se atrevía a atacar o ponerle asedio a Massina, a menos que Roma estuviese súper ocupada con sus propios problemas. Y aquí es donde los galos entran en la ecuación matemática. Oro, es decir, mucho oro prometido por Dionisio por el hecho de que Roma estaba repleta de oro, bueno, según Dionisio, pero Breno no podía encontrar ese oro por ningún lado. Y por supuesto, este contrato entre estos dos pueblos que solamente trataban de mantener Roma ocupada con sus propios asuntos era la razón por la cual Lucio no podía entender aquel mensaje. Los romanos que vivían en Cartago habían enviado no uno, no dos y no tres de esos mensajes. Ellos mandaron muchísimos mensajes iguales como el de Marcia, porque Cartago había perdido recientemente en contra de las fuerzas navales de Dionisio, y la mejor venganza era crear una amistad con el enemigo de su propio enemigo. No por nada existe el dicho que el mejor amigo de uno es el enemigo del enemigo de uno. Mientras tanto, en Roma, ambos lados estaban tranquilos. Los senones llevaron a cabo el asedio con gran holgura y se concentraron en impedir que los romanos se escaparan por sus líneas. Y aquí ocurrió algo interesante. El clan patricio de los Fabios celebraba un sacrificio anual en la colina del Quirinal. Un buen día, un tal Cayo Fabio Dorcio bajó del Capitolino cargando unas enormes vasijas sagradas, pasó por los piquetes enemigos y se dirigió al Quirinal.
llevó a cabo los ritos sagrados y luego volvió al Capitolio con toda la calma del mundo. Livio comentó que o bien los galos quedaron estupefactos ante su extraordinaria audacia, o bien fueron refrenados por sentimientos religiosos, pues como nación los galos no eran inmunes a los poderes de religión. Mientras tanto, los sobrevivientes de la batalla que habían huido a Velles comenzaron a reagruparse. Liderados por un tal Quinto Caedicio, un centurión que eligieron como su líder, se encontraron con una fuerza de etruscos que andaban saqueando el territorio de Velles. Hicieron que estos prisioneros los llevaran a otra fuerza etrusca que estaba en las obras de sal. Ahí infligieron aún mayores pérdidas. Las fuerzas de Caedicio crecieron. Algunos romanos que habían huido de la ciudad volvieron a Velles para unirse al ejército que liberaría Roma. Voluntarios de Lacio también se unieron a ellos. Caedicio decidió convocar a Mario Furio Camilo a tomar el mando. Sin embargo, la aprobación del Senado era necesaria para esto. Bueno, enviaron a un tal Cominio Pontio, un simple soldado de origen plebeyo, a Roma como mensajero. Ese Cominio Pontio bajó por el río Tíber en un flotador de corcho y llegó a Roma. Alcanzó el monte Capitolino escalando una roca empinada que, debido a su inclinación, el enemigo había dejado sin vigilancia. El Senado inmediatamente decretó que la Asamblea Popular debía aprobar una ley que anulaba el destierro de Camilo y ahora Camilo era nombrado dictador, o sea, comandante en jefe de nuevo. Camilo fue escoltado desde Ardea hasta Velles. Y en nuestra pequeña saga familiar les quiero decir que nuestro Lucio se encontraba entre ellos. Al día siguiente los senones o encontraron huellas dejadas por Cominio Pontio o descubrieron un ascenso relativamente fácil por el acantilado. Subieron y llegaron a la cima del Capitolino por la noche. No fueron escuchados ni por los guardias ni por los perros. Sin embargo, los gansos sagrados a la diosa Juno sí escucharon ruidos y empezaron a hacer barullo, despertando a los romanos. Marco Manlio Capitolino. A ver si podemos recordar este nombre por unos 3 episodios. Marco Manlio Capitolino, un antiguo cónsul, golpeó a un galo que justo había llegado a la cima. Con un espadazo le cortó los dedos de una mano, la mano que se aferraba al muro de la cima. Este galo se cayó sobre el galo que estaba detrás de él, y entre los dos arrastraron a 2 más hasta que la columna entera de senones se desplomó contra el fondo del precipicio. Manlio también mató a algunos otros galos que se habían puesto a un lado de los que venían subiendo y por ende no tenían armas, ya que se suponía que les ayudaban a los primeros a aferrarse a las rocas. Manlio fue acompañado por los otros soldados y el enemigo fue finalmente rechazado. Tan cerquita de la cima, pero ahora más de 50 senones estaban muertos. Inmediatamente Manlio fue elogiado por su bravura. Pero repito, mantengamos ese nombre en nuestra memoria rom, porque pronto ese hombre verá el fin de su vida a menos de unos metros de ese mismo lugar donde había salvado Roma en un acto de heroísmo. En cuanto a los soldados que se habían dormido esa noche, Quinto Sulpicio quería darles una inmediata pena de muerte, pero los soldados le impidieron hacerlo. Entre todos se pusieron de acuerdo que en vez de matar a todos los guardias de esa noche, elegirían a uno solo, al azar, y ese pobre diablo fue arrojado por la roca Tarpeya esa misma noche. De esa manera, los dioses no se enojarían con los romanos por no llevar a cabo un castigo cuando ese castigo se debía llevar a cabo. Bueno, a medida que el tiempo pasaba, el hambre comenzó a afligir a ambos ejércitos. Los galos también fueron afectados por la peste. Los senones estaban en la parte baja entre las colinas de Roma, que habían sido quemadas por los fuegos, y para colmo de males, malaria empezó a brotar entre los galos. Muchos de ellos murieron a causa de la enfermedad y el calor. Cansados y abrumados, los galos empezaron a amontonar los cadáveres y a quemarlos en vez de enterrarlos, y ese humo recalcitrante causaba aún más enfermedades. Comenzaron las negociaciones con los romanos y estos, muy astutamente, empezaron a dar mensajes indirectos que Roma estaba dispuesta a pagar con tal de que los senones se fueran de Roma. Esto, por supuesto, era algo que ninguno de los dos lados hubiera querido hacer unos 6 meses antes. Los romanos, porque eso marcaría su cobardía para siempre, y los senones porque, bueno, podían conseguir más que eso saqueando Roma y matando a todos los romanos. En fin, los líderes romanos, que estaban esperando que Camilo llegara con un ejército de Velles,
Primero se negaron a negociar, pero eventualmente los soldados hambrientos pidieron una rendición o un acuerdo sobre un rescate en los mejores términos que pudieron. Quinto Sulpicio y Breno, el líder de los senones, sostuvieron conversaciones. Pero antes de ver el resultado de esas conversaciones, veamos lo que andaba pasando en el resto del mundo de Roma, que si bien todavía no era el mundo perteneciente a Roma. Al norte de Veles, las demás ciudades etruscas también sufrían, y esto era a causa indirecta de las acciones del tirano de Siracusa, Dionisio de Siracusa. Históricamente hablando, los cartagineses y los etruscos siempre fueron aliados. Y esto significa que cuando los cartagineses perdieron contacto con Sicilia y otras partes de Italia, estas les eran bloqueadas y el volumen comercial de las ciudades de Etruria cayó a lo que se parecía un grifo que solo goteaba, mientras que antes el agua fluía a cantidades. Y más allá de los etruscos, en el valle del río Po, nuevos disturbios sociales entre tribus galas también causaron que los etruscos se fueran del mapa mundial por siempre. En otras palabras, no fueron solamente los romanos. No, muchas condiciones se unieron en contra del destino de Etruria, y este siglo ya vio el fin de Veles. El fin del resto de las ciudades estaba cerca. Bueno, Dalmacia. En Dalmacia, al otro lado del mar Adriático, todas las noticias se concentraban en el sureste, es decir, en Macedonia. Pronto Macedonia verá el esplendor más grande del mundo y con el nacimiento del padre de Alejandro Magno comenzaron a desatar esa historia también. Dicho sea de paso, el padre de Alejandro, llamado Felipe II de Macedonia, nació en el año 382 a.C. Pero por ahora, el rey de Macedonia en ese tiempo era un hombre llamado Arquelao de Macedonia. Si bien ese rey fue hijo de una esclava y si bien usurpó el trono, Arquelao fomentó la cultura y la helenización de sus tierras. Pasarán 6 reyes más antes de que lleguemos a Alejandro Magno. Ahora, Grecia. Y aquí hay que dar un profundo suspiro porque este siglo fue uno de los más agitados en toda la larga historia de Grecia. Con tantas idas y venidas, tratados y guerras, alianzas y contraalianzas, es difícil mantener una perspectiva derecha de todo lo que pasó en Grecia entre nuestro último estado de la Unión y este estado de la Unión. Veamos. Grecia, una nación hoy, pero 2 superpoderes en aquel entonces, Atenas y Esparta, o si lo prefieren, Esparta y Atenas. La famosa guerra del Peloponeso, que duró desde el 431 al 404 a.C., había terminado envolviendo a todas las mayores partes de la actual Grecia peleando de un lado o del otro. Sicilia también se había visto metida en esa guerra y el resultado, como probablemente ya saben, fue que Esparta salió como el gran vencedor entre las ligas de Delos, encabezada por Atenas, y la liga del Peloponeso, encabezada por Esparta. La guerra del Peloponeso cambió el mapa de la antigua Grecia. Desde un punto de vista helénico, Atenas, la principal ciudad antes de la guerra, fue reducida prácticamente a un estado de sometimiento, mientras que Esparta se estableció como el mayor poder de Grecia. El costo económico de la guerra se sintió en toda Grecia, y un estado de pobreza se extendió por el Peloponeso, mientras que Atenas se encontró a sí misma completamente devastada y jamás pudo recuperar su antigua prosperidad. La guerra también acarreó cambios más sutiles dentro de la sociedad griega. El conflicto entre la democracia ateniense y la oligarquía espartana, cada una de las cuales apoyaba a facciones políticas amigas dentro de otras ciudades-estado, hizo de las guerras civiles algo común en el mundo griego. Mientras tanto, las guerras entre ciudades, que originariamente eran una forma de conflicto limitado y formal, se convirtieron en luchas sin cuartel entre ciudades-estado que incluían atrocidades a gran escala. Para ponerlo en una sola oración, la guerra del Peloponeso destrozó tabúes religiosos y culturales, devastó extensos territorios y destruyó ciudades enteras, y marcó el dramático final del dorado siglo V a.C. de Grecia. El famoso griego Aristóteles muere en el año 399 a.C., después de tomar cicuta, un veneno poderoso y muy habitual en ejecuciones a muerte en la ciudad de Atenas. Aristóteles había sido acusado de estar corrompiendo a la juventud de Atenas, ya que sus ideas se consideraban revolucionarias después del estado de esa ciudad al final de la guerra del Peloponeso. Ok, vamos a Persia, que en ese momento era dueño y señor de toda Asia Menor,
Siria, Palestina y por supuesto todas las demás tierras entre lo que hoy es Irán y el Oriente Cercano. Entre los años 423 y 404, un poderoso rey de Persia llamado Darío II reinó con todas esas tierras del Imperio Persa. Ese Darío colaboró con Esparta en la Guerra del Peloponeso. En realidad, desde el año 412, Darío apoyó primero a Atenas y luego a Esparta, pero en el año 407, el hijo de Darío, un tal llamado Ciro el Joven, aumentó su apoyo a Esparta, que finalmente derrotó a Atenas en el 404. Ese mismo año, Darío cayó fatalmente enfermo y murió en Babilonia. En su lecho de muerte, su esposa Babilonia, una muchacha llamada Parisatis, le pidió a Darío que fuese coronado su segundo hijo, Ciro el Joven, pero Darío se negó. A Darío le sucedió su hijo Artajerjes II, que reinó en el período 404 al 359 a.C. Plutarco cuenta que un tal Tisafernes se acercó al nuevo rey el día de su coronación para advertirle que su hermano menor, Ciro el Joven, estaba preparándose para asesinarlo durante la ceremonia. Artajerjes arrestó a Ciro y lo habría ejecutado si no hubiese intercedido su madre, Parisatis. Ciro fue entonces enviado como sátrapa de Lidia. Sátrapa era como un gobernador de los persas, donde preparó una rebelión armada que estalló en el 401 a.C. Con mercenarios griegos, Ciro obtuvo una victoria, pero murió en esa misma batalla. Así, Artajerjes II logró conservar el trono, construyó una gran flota y recuperó el dominio de Asia Menor y Chipre. Ahí lo tenemos. Estas son una de las últimas movidas de ajedrez del gran imperio persa, porque pronto los persas se las verán con Alejandro Magno. La dinastía aqueménida está por caer, pero los persas nos dejarán nombres verdaderamente fabulosos como Jerjes, Artajerjes, Darío y tantos más. Y ahora vayamos a Egipto. Neferites el I fue el primer faraón de la 29ª dinastía de Egipto y su reino fue del año 398 al año 392 a.C., justo 2 años antes del saqueo de Roma. Neferites reinó por 6 años. Neferites fue un faraón valorado porque consiguió pacificar al país. Egipto había estado en un gran lío al comienzo de su reinado. Veamos, como para hacer las cosas peor, Neferites heredó de su predecesor, un faraón llamado Amirteo, un tratado de coalición con la ciudad griega de Esparta, la cual había invadido Asia, y una guerra en contra de Persia. Esa coalición era ventajosa para Egipto porque mantuvo a los persas atareados. A cambio, Egipto se comprometió a enviar grano a Esparta y equipamiento para 100 buques de guerra. A pesar de lo breve de su reinado, inició varios proyectos edificatorios, tales como un muro de cerramiento del templo de Amón en Karnak, el cual fue acabado por sus sucesores. Neferites murió en el 392 a.C. y fue enterrado en Mendes, la ciudad que él había elegido como su capital. Los arqueólogos que descubrieron su sarcófago en el 1992 notaron que la sepultura había sido destruida cuando los persas reconquistaron Egipto unas décadas más tarde, probablemente como un acto de venganza. A Neferites le sucedió otro faraón y luego otro llamado Acoris. Ahora veamos, Egipto había sido aliado de la ciudad griega de Esparta. Habían luchado juntos contra Persia durante 400 años. Sin embargo, Acoris tuvo que buscar nuevos aliados. Acoris buscó alianzas y finalmente creó una con un tal Evágoras el I, rey de Salamina, que estaba en exilio de su país, la isla de Chipre. Acoris lo llevó de nuevo a Chipre en el 387, donde lo puso como virrey de Egipto y firmó un tratado con Atenas que poseía una gran marina de guerra. Los tres aliados controlaron el Mediterráneo oriental, haciendo a Egipto casi invulnerable a los ataques persas. Artajerjes II tendría que enviar a su ejército a lo largo de la costa, entre Gaza y Pelusio, exponiendo a sus soldados a ataques por mar si deseaba recuperar a su perdido Egipto. Ante ese cambio de eventos, Artajerjes II concertó un tratado de paz con Esparta y otras ciudades griegas para poder concentrarse en una guerra en contra de Egipto. Entre los años 385 y 383, sus generales atacaron Egipto, pero fueron rechazados por soldados egipcios y mercenarios griegos.
Acoris podía contraatacar y las tropas egipcias lucharon en Fenicia y Cilicia. Para Egipto, esta victoria suponía el principio de un periodo de gran prosperidad. Al igual a lo que sucedió en Vélez, esta época vio las primeras monedas egipcias acuñadas para pagar a soldados y a mercenarios. Y ahora a Cartago. Ya hemos visto lo que pasó entre Cartago y el tirano de Siracusa unos años antes, y aquí quisiera añadir que pronto Cartago se verá envuelta en lo que hoy conocemos como la Segunda Guerra Siciliana. En realidad, esa guerra se extendió del 410 al 340 a.C., o sea que duró nada menos que 70 años. Comentario personal: con todo lo que he leído últimamente de Sicilia, creo que aquellos tiempos no eran muy buenos para uno nacer en esa isla. Ok, ahora vamos a España. Para entender el contenido de Iberia o Hispania antes de la conquista de Roma, hay que saber que existieron un total de 8 tratados económicos entre Roma y Cartago, y todos fueron firmados entre las dos potencias teniendo en cuenta tierras de lo que hoy es parte de España. Todos. El primero de estos tratados fue firmado en el año 509 a.C. y eso lo vimos en nuestro pasado Estado de la Unión, episodio 13. El último de estos tratados se firmará un poco antes de la destrucción final de Cartago, al final de las superfamosas guerras púnicas. Por ahora, me animo a decir que el territorio de la actual España se puede dividir en 3 grandes regiones, a saber: 1. La costa del mar Mediterráneo. Esta parte era la más avanzada cultural y económicamente, y obviamente estaba bajo el mando del imperio cartaginense. Si bien en esta parte de la historia los cartagineses habían perdido el control del estaño, el cual fue ahora dirigido por las colonias griegas de Massilia o Marsella, el avance tecnológico de esta región en comparación con las demás regiones era profundo. 2. El centro. Esta era una región conocida tanto por los fenicios como por los griegos desde tiempos arcaicos, y ríos de considerable tamaño permitían el tráfico de mercaderías entre el litoral y el centro de la península ya hace siglos. Periplos a través del estrecho de Gibraltar hacían que colonos sabían perfectamente el estado, tamaño y aspectos geográficos de esta región, pero aquí existía un gran impedimento. Los pueblos que habitaban esta región eran de facetas tan diversas y hasta de culturas tan diferentes que un movimiento al estilo de una helenización o una romanización era algo imposible de considerar en aquellos años. Esta región permanecerá casi intacta hasta la llegada de, primero, Amílcar Barca y luego, por supuesto, Julio César. 3. El noroeste lejano. Esta última región, colindante con el Océano Atlántico y hasta la parte oeste de los Pirineos, fue la última región en ser apaciguada, colonizada, romanizada, y esto es algo que no solo ocurrió en aquellos tiempos, sino que sigue ocurriendo en el día de hoy. Esta región nunca estuvo en la vanguardia tecnológicamente o económicamente hablando, pero siempre conservó el mayor grado de resistencia a cambios, sea de donde sea que vengan esos cambios. No por nada, cuando siglos después Julio César invade Hispania, y después de la conquista de Munda, las 3 provincias imperiales que formaban Hispania solo necesitaban de una legión estacionada allí. Una vez conquistada, esa región era de las más fieles, pero conquistarlas era un verdadero dolor de cabeza, y esto no solo fue en el caso del general romano. Bueno, hemos llegado a la tercera parte de este episodio del Estado de la Unión, y aquí simplemente les quiero dar una lista de los cónsules, decemviros y tribunos militares de Roma que más influencia tuvieron entre los años 509 y 390 a.C. Empecemos ya. Sabemos que los 2 primeros cónsules eran Lucio Junio Bruto y Lucio Tarquinio Colatino, y sabemos que al rato de elegir a este último los romanos le pidieron que se bajase de su silla porque era un tarquinio. Eso fue en el año 509 a.C. Luego tenemos al gran Valerio Publícola, el cual en muchos lugares también aparece como Poplícola en español, y si se acuerdan, ese era el cónsul que retó a los romanos porque creyeron que se construía una casa en un monte para esclavizar a la ciudad entera. Él gobernó por varias veces y murió en el año 503 a.C. Valerio Publícola fue cónsul 4 veces. Después tenemos a Espurio Larcio, el cual defendió al puente Cilicio en contra del rey Lars Porsena. Ese cónsul fue elegido como tal 2 veces.
Junto a él también tuvimos a Tito Herminio Aquilino, quien también combatió ahí mismo y luego fue cónsul en el 506 a.C. En el 503, Agripa Menenio Lanato fue elegido cónsul y él fue uno de los vencedores en una de las batallas en contra de los sabinos. En el 496, Albo Postumio Regilense, el apellido de Regilense nos da a saber que ese hombre fue victorioso en la batalla del lago Regilo. 495 tuvimos a Apio Claudio Sabino junto a Publio Servilio Prisco. Fue el tiempo cuando los plebeyos se retiraron de Roma al Monte Sacro en protesta de las diferencias entre patricios y plebeyos. 494 Valerio Máximo fue elegido como dictador por el tema del conflicto de las órdenes. 488 tenemos a Cayo Julio Julo, Cayo Julio Julo, que fue cónsul cuando los volscos atacaron a Roma bajo el comando de aquel Coriolano. 486. Tenemos a Espurio Casio como un cónsul por tercera vez, y en ese año él estableció la primera reforma agraria. 483 y 480. Tenemos a Marco Fabio Vibulano, quien fue cónsul 2 veces, la segunda vez con Cincinato. En su tiempo tuvimos la familia de los Fabios molestando a los etruscos. 479. Cesón Fabio Vibulano fue elegido como cónsul. Hermano del cónsul anterior, este hombre fue expulsado de Roma por casi lograr forzar a los patricios a entregar parte de sus tierras a los plebeyos. Terminó masacrado por los etruscos. 477 y 457. Así es, con 20 años entre medio, entre los dos consulados, un cónsul llamado Cayo Horacio Pulvilo combatió en contra de los volscos y luego falleció como una de las primeras víctimas de una de las primeras plagas de Roma de ese siglo. 455. Tito Romilio Rocco Vaticano fue elegido cónsul de Roma. En el 451 fue uno de los decemviros de Roma. 451. Apio Claudio Craso fue elegido cónsul. El año siguiente fue elegido como el principal de los decemviros y quedó en poder por 2 años más. Se suicidó en la cárcel después del juicio de una muchacha llamada Virginia. El cónsul Espurio Herminio logró restaurar paz en ese mismo año. 446 fue la 5ª vez que Tito Quincio Capitolino Barbato fue elegido cónsul, y él va a batir ese récord porque lo van a elegir otra vez más, con un total de 6 nominaciones. Este fue sucedido por los nuevos tribunos militares, que en el futuro se alternarían con los cónsules, a veces tribunos, a veces cónsules, y eso dependiendo de la situación y de la estabilidad de Roma. 444, Aulo Sempronio Atratino fue uno de los 3 primerísimos tribunos militares. Extrañamente, augurios leídos por los sacerdotes de Roma dijeron que su gobierno traería malas consecuencias y ese Aulo Sempronio Atratino y sus 2 colegas tuvieron que retirarse de sus posiciones en menos de 6 meses de gobierno. 439. Lucio Quincio Cincinato como dictador. De él oímos mucho ya, ¿verdad? 437. Fue uno de los peores años de pestilencias y Cayo Julio Juno era cónsul por segunda vez. Los fidenitas casi llegaron a la Puerta Colina durante su gobierno. 433. Fabio Vibulano otra vez, y ahora junto a Lucio Sergio Fidenas, quien finalmente venció a los fidenitas. Desde el 426 hasta el 414 solo hubo un cónsul y todos los demás eran tribunos militares. En el 412, Flavio Vibulano Ambusto fue elegido como cónsul. Otra vez, desde el 408 hasta el 393, solo tribunos militares regían con Roma, con el aislado ejemplo de Marco Furio Camilo, quien tuvo más nominaciones de tribuno y dictador que cualquier otro personaje en esta lista. En nuestro año actual, y como ya sabemos, los tribunos militares fueron Quinto, Numerio y Cesón Fabio Ambusto, porque Roma no los quería entregar a los Senones de Breno por lo que habían hecho en Clusium. Y aquí hemos abarcado unos 119 años, amigos míos. Algunos de estos nombres ahora nos suenan más que familiares, otros pocos son nuevos, pero les puedo asegurar que esta lista en realidad no cubre ni siquiera 1/3 del total de los nombres en la nomenclatura romana de cónsules y tribunos militares. Así es, eran muchos. Y si tuviese que elegir a uno como mi favorito, pues creo que elegiría al hombre que realmente salvó Roma, Marco Furio Camilo. Quiero destacar que Marco Furio Camilo realmente amaba a su patria como tal,
Y esto se verá reflejado más tarde cuando la gran mayoría de romanos querían abandonar su propia ciudad y asentarse en Veles, que estaba intacta, vacía y bien protegida. Pero bueno, eso viene un poco más tarde. Esto lo veremos en nuestro episodio 27, Hierro y Oro. Gracias por escuchar y hasta la semana que viene.